Reconstruyendo Identidad. Ficción histórica basada en documentos y vivencias reales de los abuelos del Valle del Río Blanco. Una herramienta pedagógica para aprender sobre la historia de este hermoso valle. Libretos y dirección, Fabio Hernando Pardo Díaz. Los resguardos para los indígenas. El chillido de un águila solitaria, que en otra época era del regocijo de la comunidad muisca porque anunciaba grandes celebraciones, ahora se convertía en el anuncio de catástrofes que venían de la mano con los oidores de la Real Audiencia, quienes en cada visita que hacían al valle, que antes iluminaba la diosa Chía, venían a verificar cómo la raza de sus adoradores, ahora cristianizada, se iba acabando a pasos agigantados. La nefasta caravana descendía por los maltrechos caminos, mientras que en el pequeño pueblo, el cura doctrinero revolaba por mantener formados a los muchachos y muchachas muiscas que, en calle de honor, recibirían a los funcionarios que venían a trazar el territorio del nuevo resguardo. El águila volvió a cruzar el firmamento y a anunciar cosas tristes. ¡Qué camino más estrecho y malo! Y eso que se ha construido con dinero de la caja de su majestad. Pues este pueblo de Chihuachí, desde que Antonio Bermúdez renunció a su encomienda, ha pasado a la Real Corona. Y nos toca estar pendiente de él. Por eso sus caminos ahora se llaman caminos reales. Pero este es un desastre. ¿Cómo así, señor oidor? Tenía entendido que solo eran algunos pueblos de la sabana y cercanos a Santa Fe, y no este que queda un poco más lejano. Pues, estimado secretario, son 10 los pueblos de la Real Corona, 9 en la planicie y este, que si no fuera por su delicioso clima y hermosos paisajes, yo no vendría por acá. Porque hasta el número de indios tributarios ha caído sorprendentemente, que ya no es negocio para nosotros, ni para los encomenderos de Ubaque y Fomeque, quienes no pueden sostenerse con lo poco que producen en estas tierras y ni siquiera aportan indios para las obras de Santa Fe. La realidad era así de cruda. No había pasado la primera centuria de la llegada de los españoles al Valle del Río Blanco, cuando los frailes se quejaban de los cientos de nativos a evangelizar, habitantes de cada una de sus inclinadas laderas a esta época, donde solo habían chozas deshabitadas, pues gracias a las enfermedades, al trabajo casi de esclavos y unos cuantos suicidios, la raza nativa iba desapareciendo de forma vertiginosa. El águila otra vez se dejó escuchar. Secretario, haga usted la presentación ante el pueblo de lo que venimos a hacer. Gracias a Dios vuestro Señor, a la voluntad de su majestad, representada en la señoría del oidor, don Gabriel de Carvajal, hoy 13 de marzo de 1640, ante vuestro cura doctrinero, el protector de indios de Ubaque, su cacique, capitanes, mujeres, chinos y chinas de este pueblo venidos de las distintas parcialidades, hemos venido a verificar el número de indios tributarios, las cantidades que pagan, los trabajos de los indios mitayos y su aporte a la construcción de los puentes y de las iglesias de Santa Fe. Tiene la palabra el fraile. Señor oidor, he revisado los libros de bautizos, casamientos y entierros donde están asentados los nombres de los indios tributarios por cada parcialidad desde que fueron abiertos por Fray Andrés de la Cueva, de la Orden de San Agustín en 1608. Consta en él 612 de las partes de Sasa, Tuche, Magui, Pava y Supaquiza, los niños que bautizó españoles, a total de 182. Niños bautizados de indios forasteros, a total de 181. ¿Y de esos, cuántos son indios tributarios? El indio tributario era aquel hombre entre 18 a 50 años, ya fuera soltero o casado, que por su capacidad de trabajo podía pagar los tributos que antes eran del cacique, ahora eran del encomendero, además de los tributos eclesiásticos que se exigían. Lo pagaba en especie, esto es, en cargas de maíz, papas o arracachas, las que vendían en Santa Fe. Por su parte, los curas también cobraban su trabajo y lo hacían el 24 de diciembre o Navidad, y el 24 de junio, día de San Juan. Por cada uno tenían que pagar 1,5 huevos si era soltero y 2,5 huevos si estaba casado. Pero como no se podían partir, realmente eran 2 y 3 huevos,
cuyas mitades quedaban anotadas en el libro del olvido, pues nunca se devolvían ni se reclamaban. Pues mi señor, la cosa es incierta, ya que en 1594, cuando el oidor don Miguel de Ibarra fundó el resguardo, encontró 160. En el año de 1600, cuando el señor oidor mandó hacer la iglesia en tapias de piedra, contó 131 indios útiles. En 1623 vino el señor licenciado don Fernando de Saavedra, también oidor, y solo encontró 115. A los 5 años no había sino 108, y eso que de esa lista, señor oidor, descontaron como reservados de no pagar al cacique y a los capitanes. En 1636, don Bernabé Pérez Bernal de Acevedo, corregidor de los naturales del partido de Ubaque, solo contó 58 indios tributarios en el dicho pueblo de Choachí y sus familias, y lo peor de todo, al año siguiente se le quitaron otros 6. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Porque ya ni pagan por mí, señor oidor. Sí, es un desastre. A eso hemos venido hoy, a retasar los impuestos y a remarcar el resguardo para que no se huyan y tengan tierras suficientes para sus cultivos y ganados. Se les proteja dentro de sus territorios y no se peleen más con los colonos blancos que merodean estas tierras, ni para que sus ganados entren a las tierras del resguardo y se les coman sus sementeras. Pues son muchas las quejas que hemos recibido de los males que causan comiéndose los maizales y de cómo estos indios no pueden pagar, y eso se tiene que solucionar ya. El resguardo indígena era una demarcación de tierras señaladas por accidentes geográficos como una loma, una quebrada o un bosque que formaban un cuadro a cuyo centro se encontraba el pueblo. De acuerdo al número de indígenas, asimismo era la extensión de tierra asignada. Por tal motivo era importante el conteo de la población o censo, y solía pasar que a medida que se iba disminuyendo la población nativa, se iban recortando las tierras del resguardo para otorgarlas a vecinos blancos o españoles, y o criollos hijos de españoles pero nacidos en América para que las cultivaran. Es así como a continuación vamos a salir con el secretario, el fraile y el señor procurador de indios de este repartimiento de Ubaque para retrasar el resguardo. Señor oidor, yo ahora tengo la doctrina para estos muchachos. Vos os venís conmigo. Nosotros muy escasamente venimos y vuestra señoría y esos muérganos están acá todos los días. Pero, ¿por qué tengo que ir yo? Porque vos conocéis mejor que nadie los terrenos. Sabéis cuántos van a misa, sabéis cuántos conviven y quién sabe cuántas cosas más sabéis en confesión. Señor oidor, ¿llevamos todo para hacer el acta de visita? No, señor secretario. Tomaréis nota y luego acá delante de la comunidad redactamos el escrito. Casi se me olvidaba. Que vengan con nosotros el cacique y capitanes, además de otros más, que nos ayuden a trazar bien el terreno. Eran ya pasadas las 9 cuando salió la comisión con dirección a la quebrada de Guasa. Como un mal presagio se volvió a escuchar el chillido del águila. Bajaron de forma rápida hasta el borde del río sin poder subir por la quebrada de agua caliente que en lengua de indios llamaban Gusque, hoy la quebrada de Termales. La vieron desde lejos y definieron su hondonada. Pasaron cerca del pueblo y siguieron ascendiendo hasta el Alto de Gacha, y desde allí apreciaron todo el nuevo cuadro. El cacique protestó por ser poca la tierra. Sus capitanes lo apoyaron junto con el fraile, pero el oidor ni les prestó atención y ordenó que todos fueran de nuevo hasta el pueblo. Eran ya cerca de las 5 de la tarde y a todos se les notaba el cansancio. Señores, ya ha sido suficiente por hoy. Mañana reanudamos la diligencia muy a las horas que pasa la misa y el desayuno. Os deseo a todos un buen descanso. Cada grupo salió para sus aposentos. Las autoridades se alojaron en la casa del cura. El cacique estaba muy preocupado y sus capitanes se mostraron molestos. Horas más tarde, la luna volvía a mostrarse sobre el monte de Fonté.
el Monte Luna o Chihuachía. Muy de temprano, el cura hizo sonar la campana. Llegó el doble de gente del día anterior porque habían sido convocados por su cacique y no cupieron en la pequeña capilla. Luego del desayuno, y buscando la sombra de un pogua que estaba en el centro de la plaza, se ubicó una mesa y hasta la silla del cura para que se sentara el oidor y continuar con lo que había quedado pendiente. Agradezco a todos vuestra presencia. Sé que el cacique no está de acuerdo, pero ayer en la tarde-noche hemos revisado con el fraile los libros parroquiales y hemos constatado que muchos han muerto, otros se han ido y de otros no se sabe nada. Por eso hemos decidido. El oidor le hizo una señal al secretario para que leyese un documento escrito de antemano. El secretario sacó varios papeles e inició una interminable lectura indicando por dónde iba el nuevo resguardo. Tomó aire y con voz fuerte agregó: Que en las dichas estancias no tengan ganado los españoles que puedan causar daño a los indios en sus labranzas frutales y ficales, y los bueyes de arada que tuviere para beneficiar sus tierras acabadas las sementeras, los saque a otra parte, y cuando lo hicieren, lo hagan encerrar de noche en corral de pared de piedra, y de día los traiga con buena guardia y custodia para que no causen daños. Además, se les dé a los dichos caciques, capitanes e indios de Chuachí, de la corona real, 100 patacones para que con ellos compren bueyes, rejos y aperos, para labrar y beneficiar sus mismas tierras, y de ellas, de aquí en adelante, paguen sus demoras y requintos y otras obligaciones que les fueren, lo cual se haga con intervención del cura doctrinero. Cuando el cacique escuchó lo del dinero, su semblante cambió notoriamente, mueca que fue interpretada por el resto de la comunidad como una buena seña, ante lo cual volvieron a sentirse tranquilos, sin saber que esos dineros eran pagándoles el recorte de tierras, que era bien significativo. El sol estaba en lo alto y esta vez el águila volvió a pasar, pero no lanzó su agudo chillido. Bueno, esto ya quedó claro. Nosotros seguimos para Fomeque y Ubaque a situaciones similares, y os agradezco en nombre de su majestad y de Dios mismo que sigáis en paz. Reconstruyendo identidad.